Buenos días, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Yo soy Martín López Wilson, soy seguidor de Jesucristo, cristiano, y gracias a esta estación de televisión, en el programa Unidos en el Amor de Cristo, que nos da otra oportunidad para venir a platicar sobre la palabra y sobre la comunidad. La semana pasada trajimos un mensaje, ¿verdad? Y trajimos información sobre los temas cotidianos. Quiero hacer una aclaración. Los mensajes, la información viene de un punto de vista cristiano, de un punto de vista bíblico. Hoy vamos a demostrar un poquito más así de los temas que vamos a atender. Hablamos de la comunidad, hablamos de lo que está sucediendo en nuestra comunidad y cómo responder como cristianos. Entonces, en ningún momento estoy hablando de ningún partido en particular, sino que las personas cristianas y las personas que no son cristianas, ¿verdad? Por lo regular, una persona cristiana, una persona conservadora. Y ese es el lema, ese es el tipo de información que quiero traer. Hoy en este día vamos a tocar sobre el libro de Proverbios. Y ahí vamos a ver cómo la palabra nos dirige, cómo la palabra nos guía y nos da sabiduría para seguir adelante. Tengan en mente que esta palabra fue escrita hace mucho tiempo y aplicaba entonces y aplica hoy en día. Por ahí en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, le dice la palabra que es inspirada por Dios. Entonces, como cristiano, la palabra de Dios nos viene por medio de la Biblia. Ahora, la Biblia no siempre ha existido, los 66 libros de la Biblia no siempre han existido, pero sí hubo textos, ¿verdad? Y cuando se opina sobre el tema del origen de la palabra de Dios, entonces sabemos que por medio de ese versículo 3:16 del 2 Timoteo, que la palabra de Dios es inspirada, ¿verdad? Es dada para nosotros. Fíjense, para enseñar, para redarguir, para todo tipo de enseñanza, para estar preparados. Entonces, si un cristiano dice ser cristiano, cree en Jesucristo, entonces creemos que es hijo de Dios, que Dios lo mandó para traernos enseñanza, traernos sabiduría, traernos el camino para la eternidad. Entonces, los proverbios vienen siendo un libro de la Biblia que trae información, que trae dirección, ¿verdad? Y por medio de esa dirección entonces trae sabiduría. Y vamos a estudiar la primera parte de Proverbios, Proverbios 1, ¿verdad? Y voy a leer un poco de la palabra y de ahí continuamos. Pero antes vamos a orar para que nos dé guianza el Señor. Bendito Padre, gracias Señor por esta palabra, gracias Señor por la Biblia, gracias por Jesús, gracias Señor porque nos das una oportunidad para escuchar tu voz, para escuchar tu plan y para buscar seguir aquella dirección que nos das. Pedimos Señor por este medio, por esta estación y por este mensaje que salga por todo el mundo y que sea un mensaje positivo para toda aquella creación de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos al libro de Proverbios, Proverbios 1, empezando desde el 1. Dice la palabra así: los proverbios de Salomón, hijo de David,
rey de Israel. Salomón, hijo de David, ¿verdad? David, rey de Israel. El libro del Antiguo Testamento nos dice y entendemos que estas personas existían. Eran personas reales. Eran personas que podíamos nosotros ver. Bueno, en esa época las personas podían verlos, oírlos, seguirlos, ¿verdad? Salomón pidió sabiduría a Dios y Dios le dio sabiduría, y podemos ver en la vida de Salomón lo que alcanzó, lo que hizo, y podemos entender que Dios trabajó y Dios obró por medio de Salomón. Sigo adelante con versículo 2. Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio e equidad. Para recibir instrucción, los proverbios de Salomón nos trae para entender la conducta, ¿verdad? Para traer justicia, entender la justicia. La sabiduría que queremos es para poder nosotros pensar, para poder calcular nuestro plan, para poder buscar lo que es correcto en los ojos de Dios, ¿verdad? La justicia, en otras palabras, ¿qué es lo que es beneficencia? ¿Qué es lo que es la idea de la verdad? ¿Cómo vamos a aplicar justicia en verdad? El juicio, esta es una parte de los proverbios. El juicio nos ayuda para poder discernir qué es lo que se necesita para las consecuencias de los actos humanos, ya sea los de nosotros o los de alguien más. La palabra de Dios busca, ¿verdad?, que seamos derechos, correctos, rectos. Y cuando fallamos, entonces hay justicia de Dios. Aquella persona que no es cristiano, que está perdido en el mundo y en la perdición, también tiene justicia en algún momento, ya sea en esta vida o en la que viene. Equidad es una palabra que tiene muchas diferentes formas y fases, pero la equidad es para que de nosotros aquí en el mundo, hombre a hombre o persona a persona, que podamos tener o llegar a tener el mismo pensamiento, el mismo movimiento, ¿verdad? Que podamos nosotros proveer como personas de fe esa fe a los demás. Entonces, los proverbios en el 4 dice: para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y dirección. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. 6. Para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Entonces, para nosotros escuchar como una persona cristiana, una persona sabia, nunca paramos de aprender. Siempre hay algo en la palabra que no le hace cuántas veces hemos dado ese pasaje. El Espíritu nos guía y nos trae una enseñanza quizás nueva o una idea nueva. Siempre hay algo. Entonces, no solo de la Biblia, pero de pastores y de teólogos, ¿verdad?, que estudiamos y que leemos. Son palabras que vienen de los que son sabios, pero para nosotros nos incrementa nuestra sabiduría.
y nos ayuda para ser aptos para entender, ¿verdad?, las parábolas y las interpretaciones de las parábolas, tanto como lo que es palabra de sabiduría, pero también para entender aquellas palabras oscuras, para poder discernir qué es la diferencia. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor del Señor no quiere decir que hay que tener miedo, no, pero hay que respetar lo que nuestro Señor Dios nos manda. Y por medio de ese respeto y ese temor, como dice la palabra, entonces podemos recibir el principio de la sabiduría. Recibimos la sabiduría. Porque al contrario, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Aquí estamos empezando a hacer una línea entre el salvo y el pecador, ¿verdad? Nosotros cristianos que somos salvos queremos vivir una vida tranquila, queremos vivir una vida de paz y queremos buscar lo que es correcto, ¿verdad? Y el necio, como dice aquí, el necio entonces busca lo que es en contra, la vida fácil, el dinero fácil, las cosas fáciles, y incrementar, ¿verdad?, la avaricia y incrementar su bolsa a cualquier manera. Entonces los proverbios aquí nos está diciendo que busquemos de la palabra del Señor, ¿verdad?, para tener esa sabiduría. Proverbios 1:8, adelante, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Aquí Salomón nos escribe y nos dice que no abandonemos las enseñanzas de nuestros padres. Estamos hablando de la educación. Estamos hablando de cómo debemos de instruir a nuestros hijos, cómo debemos de inculcarles, ¿verdad?, la palabra, cómo debemos de enseñarles, ¿verdad?, el respeto. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo a nosotros cristianos que debemos de dar instrucción, ¿verdad? Y aquí dice que no abandones la instrucción de tu padre y tu madre, que es sumamente importante. Pero también es sumamente importante reconocer que más bien en este entonces la educación venía principalmente de la familia. Hoy en día la educación viene también de la familia, pero también de las escuelas. Claro que hay diferentes tipos de escuelas y hay diferentes tipos de modelos de enseñanza. Pero como les dije la semana pasada, la preocupación hoy en día es los modelos, las enseñanzas que hay hoy en las escuelas. Sabemos que hay padres de familia que se levantan y empiezan a preguntar y a decirles a las mesas directivas de las escuelas cuáles son los temas que no deberían de estar enseñando a los niños chicos. Hay protestas, hay libros que hay dentro de las escuelas que tienen, lástima, que tienen dibujos y tienen quizás retratos de actos sexuales entre jóvenes. Eso no es correcto, mi hermano. Eso no es correcto, pastor. Eso no es correcto, cristiano. No es correcto. Tenemos la responsabilidad, como dice la palabra, de enseñar a nuestros hijos, pero tenemos una gran responsabilidad en enseñar lo que es correcto dentro de una escuela pública. Quizás no permitan que se enseñe la Biblia
la cuestión cultural en el momento. Pero sí podemos enseñar lo que es correcto. Por ejemplo, dice la palabra en los 10 mandamientos que no hay que robar. No debe uno robar. Dentro de la cultura, dentro de las leyes civiles, hay un código que dice si una persona toma una posesión de otra persona sin permiso, es robar. O sea, es lo mismo ser pecado y ser una violación de la ley. Es el mismo acto, pero se describe en distinta manera. Entonces nosotros estamos buscando, ¿verdad?, no pecar, seguir los mandamientos, seguir lo que es correcto en una manera cristiana. Pero también tenemos la oportunidad de decir cuál es lo correcto y cuál es lo que no es bueno para nuestros hijos. Hay una ley recientemente pasada en la Florida por el gobernador que indica qué tipo de información, qué tipo de enseñanza puede dárseles a los niños de primaria, primera, segunda y tercer grado, que son niños de 6 a 8 años. Y la ley dice que no enseñen materia que tiene información inmoral. Y es una palabra que nosotros podemos decir y explicar de esta manera. La definición de inmoralidad en el diccionario, aparte de todas las definiciones que explica, dice que es lo que va en contra de la ley de Dios. Yo lo busqué y ahí lo encontré. Entonces, lo que va en contra de la ley de Dios es inmoral. Y esa ley en la Florida, que es la primera en los Estados Unidos, busca detener educación inmoral a los más pequeños. Los niños en esta edad de 5, 6, 7, 8 años no deben de ser expuestos a este tipo de información, expuestos a estos modelos, a estas ideologías. No deben ser expuestos a estas cosas. Eso es para que los padres, como dice, los niños pongan atención a los padres. O sea, somos responsables por la educación de ellos. Y hay movimiento, ¿verdad?, buscando combatir este tipo de pecado. Y también hay un movimiento civil buscando imponer leyes que prohíban este tipo de educación en las escuelas en la Florida. Pero es un camino que debemos de tomar como cristianos y seguir, que mismo la palabra lo dice. Seguimos adelante con la palabra en Proverbios. Dice versículo número 10. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongamos al acecho para derramar sangre sin causa, acechemos al inocente. Devorémoslos vivos como el sol, Seol, enteros como los que descienden al abismo. Haremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. No hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Entonces, aquí en esta parte de Proverbios nos está dirigiendo, nos está diciendo, no nos vayamos a perder dentro del mundo, ¿verdad? Escucha la palabra, escucha el consejo de Salomón, ¿verdad? El consejo de los padres, que es el mismo, debe ser el mismo, de no echarnos con este grupo, de no echarnos con estas personas que buscan lo fácil, que buscan, como dice, derramar sangre, que es algo visualmente imponible, pero realmente hacer lo que es mal, tomar ventaja del inocente. Entonces nos pide que no
que no busquemos llevar ese camino, ¿verdad? Pero aquí cuando dice, hijo mío, yo quiero también decirte a ti, ¿verdad? Como hijo de Dios, ¿verdad? No busques este camino. No seas parte de este camino, ¿verdad? No estés silencio. En otras palabras, el mundo ha llegado, y vamos a ver un poquito más adelante, el mundo ha llegado a un lugar de perdición. Dentro de la historia de la Biblia, ¿verdad? Ha habido pueblos que se han perdido, Sodom y Gomorra y lugares así que se han perdido, y el Señor ha trabajado en contra de la perdición de esa manera. Vivimos nosotros, vimos la experiencia, la historia, y vivimos en estos momentos también una experiencia muy tremenda. Muchos dicen que estamos en los últimos días, y puede ser que sí, ¿verdad? Pero nadie sabe el momento ni la hora, y no la queremos saber, porque haríamos muchas cosas diferentes, pero nos dice la palabra que debemos estar listos en que seguimos a Jesucristo, listos en que es nuestro Salvador, listos en que nos inculcamos en la fe, nos bautizamos en una fe y seguimos lo que es correcto. Cuando dice, hijo mío, quiere también, yo pienso que dice el Señor, hijo mío o hija mía, ¿verdad? No sigas estas cosas. Seguimos con el versículo 15. Otra vez dice, hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal, y a derramar sangre se apresuran. Porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier que ve, cualquier ave. Pero ellos en su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por violencia, que quita la vida de sus poseedores. Otra vez de nuevo, advertencias de que no te salgas del camino correcto. Hay mucha tentación, hay mucha facilidad para hacer lo que es incorrecto, ¿verdad? Hacer lo que es incorrecto. Pero también es fácil no hacer, ¿verdad? Ignorar lo que sucede y mantenernos en nuestro globito, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Pastor, aquí la palabra está indicando el cuidado de las ovejas, y las ovejas más pequeñas. Aquí en el pueblo donde vivimos, en El Paso, en las escuelas hay mucho trabajo. En un distrito hay un libro que tiene enseñanzas incorrectas para los niños, para los jóvenes. Ya se ha oído reportajes en un distrito donde los padres fueron y reclamaron. La escuela tomó la información, pusieron un comité para revisar ese libro. ¿Y qué creen? El comité aprobó el libro. ¿Quiénes son estas personas que aprueban estas cosas? ¿Cristianos? No. Creo que el voto fue 8-1, 8 a favor y 1 en contra de ese libro. ¿Qué sucede con estas personas que están en estas mesas directivas, principalmente en esa mesa directiva, para permitir que esos modales y esas ideas estén en la librería expuestos para que la juventud, los niños y la juventud, los jóvenes, puedan ver y leer y ver, ¿verdad? Esos textos, y para ver esas representaciones de actos sexuales que son pornográficos, nada menos que pornográficos, en una
en un reporte, un padre, una madre de familia se levantó, leyó, estaba leyéndole a la mesa directiva de uno de esos libros, y la mesa directiva le dijo que parara porque pues era algo que era incorrecto de leer. Imagínense, en una junta oficial de una mesa directiva que están pasando y le están diciendo a ella que le pare. Vamos a tomar un momento, un video musical, y seguimos adelante. Gracias, estamos retornando de nuevo al programa Unidos en el Amor de Cristo, aquí en el Canal 38, El Paso, Texas. Quiero recordarles que hay línea de oración. Si usted tiene una petición de oración, el número es 915-532-8518. 915-532-1518. Línea de oración. Recordamos que Jesús, cuando andaba en pie aquí con nosotros, ¿verdad?, sanó a muchas personas, pero por lo regular le decía: ve que por tu fe has sido sanado. Y eso me impacta con la oración. Podemos orar, pedir por usted, pero cuando pedimos, quiero que reconozca que hay que tener fe y Dios va a responder. La oración del justo es muy poderosa, pero no nomás del justo, sino que cualquier persona que tenga fe, la oración, Dios va a responder. Y si llega a haber un milagro, ¿verdad?, un sanamiento, una solución a un problema de cuales nosotros oramos, dénoslo saber, porque eso representa un incremento en la fe de esa persona, pero es testimonio para todos nosotros que Dios responde a la oración. Seguimos adelante con la sabiduría de Salomón. Estamos en el libro de Proverbios y vamos en Proverbios 1, vamos en el versículo 20. Y dice de esta manera: la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. ¿Cómo es que la sabiduría se da a conocer? Pues quiero que pensemos que donde se juntan los ancianos, ¿verdad?, en aquellos tiempos, ¿verdad?, se juntaban a la entrada de la comunidad para dar consejo, ¿verdad? Los jueces se sentaban en justicia, jueces buenos, daban buen consejo. Entonces, en medio de la población, en medio de aquellos pueblos, aquellas ciudades, también había sabios, profetas, maestros, que daban consejo sobre experiencias de la vida. Y ellos también enseñaban a la humanidad. La sabiduría clama en la calle por medio de estas personas, ¿verdad? Y en las plazas alza su voz. Hoy en día podemos ver sabiduría que viene, por ejemplo, en este programa, en programas cristianos, por los medios de televisión, radio, el internet. Hay muchos predicadores, hay muchos pastores, hay mucha información. No hay ninguna manera que podamos decir, pues yo no sabía X, yo no sabía, etcétera, porque la información está ahí. La necesidad del pueblo siempre existe, ¿verdad? Pero buscamos la protección y como cristianos creemos que la tenemos. Y ahorita vemos adelante en el Proverbios cómo Dios nos aconseja sobre el tema de la protección. Siguiendo adelante, Proverbios 1:21, hablando de la sabiduría, clama en las esquinas de las calles concurridas, en la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia sus discursos, ¿verdad? 1:22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Los burladores se deleitarán en hacer burla y los necios aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras.
La enseñanza divina, la enseñanza de sabiduría viene y nos enseña, ¿verdad? Está hablando aquí el Señor de arrepentimiento y conversión. Así como clamaba Juan el Bautista, ¿verdad? Que había que arrepentirnos en aquel tiempo, arrepiéntanse y sean conversos, porque viene, ya llega el día del Señor. Hoy en día no cambia esa idea, ¿verdad? De que hay que arrepentir, hay que ser conversos, porque el día del Señor viene. Como decimos, no sabemos cuándo, pero hay que prepararnos y hay que estar listos, porque las consecuencias ya sabemos a cuáles son. La sabiduría nos lleva a buscar el arrepentimiento y la conversión, que es algo que es simple. Pero mira la promesa del Espíritu. Es así. Con el Espíritu podemos entender las palabras de sabiduría, pero no nomás las palabras de sabiduría, sino junto con el Espíritu. Esta es el instrumento para la educación de aquel que la pueda o quiera recibir. Sabemos que y enseñamos que si uno no tiene al Espíritu Santo morando dentro de uno, o sea, cuando uno recibe la salvación, recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir la palabra de Dios, que nos ayuda a discernir lo bueno entre lo bueno y lo malo. Junto con la palabra y el Espíritu que mora dentro de nosotros, entonces podemos recibir esa sabiduría que buscamos. Seguimos adelante. Como dice el 23, lo quiero leer de nuevo. Volveos a mi reprensión. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Esta representación, este pasaje, ¿verdad? Una promesa que si nos arrepentimos, ¿verdad? Y si nos abrimos a convertirnos, entonces el Señor derramará el Espíritu sobre nosotros. Promesa de Dios, promesa que dejó cuando se fue, que subió, ascendió al cielo, ¿verdad? Después de los 40 días que estuvo con los discipulados, con los discípulos, y dijo, me voy, pero les voy a dejar el Espíritu que va a caer sobre ustedes. Si uno es creyente, cristiano, entonces sabemos que esa promesa que el Espíritu mora dentro de nosotros, ¿verdad? Es la tercera parte de la Trinidad de Dios, mora dentro de nosotros, Dios, Jesús y el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Seguimos adelante. Porque he llamado, 24, porque he llamado y habéis rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Hay un peligro, ¿verdad?, que debemos de entender que la sabiduría nos trae, ¿verdad? Rechazando la palabra, rechazando la renovación de nuestro corazón sin arrepentirnos. Entonces viene una calumniedad, porque como dice la palabra, el Señor ha extendido su mano, Dios ha extendido su mano, Dios ha mandado a Jesucristo, ¿verdad? Y si hay personas que no han hecho caso, entonces hay un peligro muy grande para la vida eternidad de estas personas. El peligro de no recibir la sabiduría, ¿verdad? Y el peligro de no entender las enseñanzas de Jesucristo
¿verdad? Habrá un tiempo en cuando será muy tarde. Habrá un tiempo cuando no se podrá ya. Y estamos hablando de un tiempo cuando regresa Jesús, ¿verdad? A su pueblo, a recoger su pueblo, y los creyentes nos vamos con Él. Y los que restan, que no han creído, que no han aceptado la sabiduría de la palabra, que no se han arrepentido, van a sufrir aquí antes de que el mundo perezca, y luego van a sufrir lo que se dice la segunda muerte, cuando por eternidad van a ser juzgados y permanecen en un lugar que hemos entendido de la boca de Jesucristo, ¿verdad? Que es el infierno. Él habla del infierno en la palabra y nos da una descripción de lo que sucede ahí, y no es nada agradable, nada agradable. Entonces, esto puede suceder, como dice el siguiente pasaje 25, habéis desatendido todo consejo mío, no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad y burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Entonces, cuando venga la tormenta, 27, cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia. 28, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. El último versículo, y muy importante. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Una advertición de lo que viene para, como dicen, los simples, o sea, los pecadores que no se han arrepentido. De la palabra allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, dice la palabra, y dice nuestro Señor: he aquí, yo vengo pronto. Mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno sea según su obra. Bienaventurados, 22:14 de Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. 25, Revelación, o sea, Apocalipsis 22:15. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Entonces, en este momento, ¿verdad? Estamos hablando que Dios nos da sabiduría para entender y saber lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Nos da una advertencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera para las personas que buscan la maldad? Y qué es lo que se espera también para las personas que buscan, como dice, lavar sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. Hay oportunidad para nosotros de tener esa vida eterna con Jesucristo. Nos resta un poco de tiempo y quiero repetir la línea de oración: 915-532-8518. 915-532-8518. Llame con sus peticiones de oración o comentarios, así para poder responderles. La advertencia en el libro de Apocalipsis nos dice que el Señor viene pronto. Y hemos discutido y hemos hablado de que no sabemos el tiempo, pero hay que estar listos.
hay que prepararnos, hay que recibir la palabra, hay que recibir la salvación y hay que estudiar la palabra, hay que educar a nuestros hijos con la palabra. Pero también, mis hermanos, hay que buscar llevar las buenas noticias a la comunidad, no solamente de salvación, pero de que podemos en nuestro pueblo, nuestra cultura, podemos tomar el camino hacia mejorar nuestra condición y mejorar nuestra cultura. La palabra dice, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis 22:15, y esto es finalmente lo más importante de este mensaje de hoy en día, que el Señor viene pronto y los que están listos, ¿verdad?, van a recibir y van a poder tener derecho al árbol de la vida para entrar a las puertas de la gran ciudad. Pero afuera están los perros, los hechiceros, ¿verdad?, los inmorales. ¿Quién son los inmorales? En nuestro momento, hoy en día, en nuestra cultura, gracias hermana, en nuestro momento, en nuestra cultura, ¿verdad?, por definición de el diccionario de Webster, las cosas inmorales son las que son fuera de las cosas de Dios. Puedo dar una gran descripción de esto, pero no es necesario. Ya sabemos, ya entendemos la inmoralidad que existe en nuestra condición, en nuestra comunidad, en nuestro país, en el mundo. Tú, pastor, tienes una gran responsabilidad. Igualmente que tú, cristiano, tienes una gran responsabilidad de defender lo que es correcto. No nomás predicar dentro de la iglesia, no nomás de ir a la iglesia y oír, no, pero participar en la comunidad para combatir aquella inmoralidad. Piensa de la persona que va a sufrir la pérdida de la vida eterna por cuestiones inmorales. ¿Hay salvación para estas personas? Sí la hay. Pero tenemos que salir a la comunidad. Tenemos que dar palabra a la comunidad. Tenemos que participar en nuestro gobierno. No es decir que hay que tomar una posición política, no. Pero sí hay que participar, ¿verdad? Sí hay que buscar esas 8 personas en esa mesa directiva que permitieron ese libro que quedara en la librería, ¿verdad? Hay que hablar con ellos. Y si no quieren entender la inmoralidad que están permitiendo, entonces vamos a cambiarlos. Vamos a participar como comunidad, como derecho que tenemos de no solamente de hablar, tenemos el derecho en los Estados Unidos de hablar y decir lo que queramos decir, pero también tenemos una responsabilidad de participar y de votar. No estoy hablando de la política, estoy hablando de la participación de los cristianos dentro de nuestra comunidad. Eso es lo que es importante. Dice la palabra que los asesinos, ¿quiénes son los asesinos hoy en día? Naturalmente los que son asesinos, pues ya sabemos. Pero aquella persona que lleva por fin la destrucción de un fetus, la destrucción de un bebé dentro de la mamá, ese es asesino, según la palabra de Dios. Todos los idólatras, ¿verdad? Los que tienen ídolos aparte de Dios. Y también la práctica de la mentira. Ahorita vemos y escuchamos toda aquella persona que dicen muchas palabras y nomás hay una verdad, pero bailan alrededor con palabras y palabras y palabras y pretenden confundirnos, pero sabemos discernir, tenemos la sabiduría y sabemos discernir entre las cosas. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer como cristianos, ya sea responsable pastor o ya sea cristiano, ¿verdad?, creyente en Dios Jehová. Hay que levantarnos, hay que movernos. Gracias por su amable atención a este mensaje. Tenemos peticiones de oración a la señora Mendoza,
sanidad para ella y su hijo, salvación. Manuela, sanidad para ella y protección por su familia también. María Trinidad, sanidad por María, Federico, salvación por Conchita, Romero. Daniel, sanidad y liberación. Vicky, situación de trabajo. Su hijo José Ángel también. Raquel, su hija y su novia en un milagro. No sé si piden un milagro o recibieron un milagro. Carmen Vela, oración por su espalda, la sanidad. Mari Juárez, oración, una cáncer de la sangre, parece que dice. Norma, problemas. También una niña especial, que son ángeles de Dios. Marisela Ramírez, problemas de tiroides, sanidad. Ramírez Irving, problema de inmigración. María García, oración por Lupita Martínez, tiene 15 años de una enfermedad. Oración también por María, por María García. Mario Pedraza, oración y ansiedad, está perdiendo de peso, que solo limpie su estómago para seguir adelante. Sanidad. Guadalupe Chaires, por matrimonio y en contra de el divorcio. Amén. María, también José no puede dormir y le duele todo su cuerpo, sanidad. Aquí también Berta Ramos, orar por el viaje Navy. Jesús Ramos y se congregan, David Ramos también. Todas estas peticiones, vamos a orar por ellas, pero quiero de nuevo decirles, mis hermanos, que por medio de la fe Jesús sanó. Por medio de la fe, entonces es lo que tenemos que buscar, tener fe. Oremos por estas personas. Bendito Padre, Señor, tenemos aquí peticiones de oración, Señor, sanidad, problemas de inmigración, muchos problemas de sanidad, Señor. Tú eres nuestro médico de médicos, Señor. Gracias por la ciencia médica que nos has dado para permitirnos recibir cuidado de los doctores, las enfermeras, cuidado de las medicinas, las maquinarias, los rayos X, todo lo que nos has dado por la ciencia médica para sanar nuestros cuerpos, Señor. Gracias por ello. Pero pido, Señor, también que des sanamiento a nuestro espíritu, que levantes nuestro espíritu, que por medio de conocer otros milagros, por medio de conocer sanamiento, por medio de conocer resolución a problemas, que incremente nuestra fe, que nos levante del piso de donde estamos y que nos podamos ver hacia arriba y dar gracias al Señor, dar gracias por todo lo que recibimos. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, se termina el tiempo hoy para el programa y quiero decirles que muchas gracias por su amable atención. De nuevo, mi camino, mi dirección es un camino de creyente y espero que mi comunicación sea una que nos dé una dirección, cómo participar como creyente, como cristiano dentro de la comunidad. Cómo podemos nosotros tomar esa fuerza y ese trabajo y llevar a la comunidad sanamiento, llevar a la comunidad dirección para que podamos tener una vida más sana y mejor. Gracias por su atención. Esperamos verlos de nuevo la semana que entra, el miércoles a la misma hora, aquí en su estación KSCE 38. Dios los bendiga.